Compañeros de Vanguardia Aprista, hoy día tenemos la suerte de poder entrevistar a Ricardo Ramos Tremolada, y sobre él vamos a hablar en estos momentos sobre temas vinculados a la literatura, a la novela, a la poesía, a la crítica literaria, ¿no? Ricardo, bienvenido a Vanguardia Aprista. Lo primero que llama la atención es tu vinculación con lo literario, ¿no? Tu vinculación con la poesía y con los cuentos. Yo me acuerdo que el primer documento que leí tuyo fue justamente el que salió en la revista Textos al Margen, y fue dos cuentos, y uno de ellos que me apasionó fue Alonso y Miki, que justamente ganó un premio en la Universidad de Lima del noveno encuentro poético. ¿Cómo fue tu iniciación en los cuentos, en la novela? ¿Qué influencia tuviste? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. En segundo lugar, yo no sé por qué te sorprende, porque claro, lo primero, lo segundo y lo último que yo voy a hacer en mi vida es escribir, ¿no? Y escribir, y hasta el día de hoy sigue siendo mi gran pasión, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo creo que esa ya es una cuestión enormemente personal a nivel, por lo menos a nivel del Perú. Yo he sido casi encasillado, ¿no? Como analista político y no como literato. Pero ¿no? Claro, entonces me he quedado con eso, pero sin embargo recuerdo muy bien que una vez en la Católica tú te acercaste y me hablaste de estos cuentos y yo dije, wow, por lo menos uno, tengo un lector. Entonces me entusiasmé mucho, pero no, pues esto comenzó desde que tengo, me imagino, uso de razón, ¿no? Escribí creo que una novelita a los 14 años. Después he escrito mucha poesía, lo que pasa es que tengo 10 libros de poesía inéditos, ¿no? Después publiqué pues una novela en italiano, ¿no? En el año 2000, ¿no? Piedra Viva. Sí, Pietra Viva y Edipo. Y después tengo algunas otros dos novelas más que no concluí porque me dediqué un poco al ensayo, ¿no? Y también pues el periodismo, como sabes, ¿no? Pero eso lo llevo conmigo siempre y lo voy a seguir llevando conmigo, ¿no? Sí. Es una pasión, sino que vital, ¿no? Es para mí ineludible, ¿no? Sí. Cuando dejas el Perú, Ricardo, y te vas a los Estados Unidos, tu tesis justamente de maestría es una tesis bien interesante. Es sobre el futurismo italiano en la poesía de Alberto Hidalgo. Y me llama la atención mucho porque Hidalgo, un poco conversábamos, ¿no? Igual que Chocano, es un poeta que la crítica literaria peruana de los años 70 ha sido un poco injusta con Hidalgo y con Chocano, ¿no? Más ha pesado, pareciera, el lado político de Chocano, el lado político de Hidalgo, su carácter, su personalidad, y se ha prestado poca atención a la poesía propiamente dicha. ¿Cómo surge eso de Hidalgo? Bueno, como yo te explicaba antes, yo creo que además lo que dices es completamente cierto y de alguna manera dice mucho de cómo se comportan, ¿no? Las élites peruanas, incluso las élites intelectuales, ¿no? Que simplemente por razones políticas desdeñan a ciertos nombres. Primero con el caso de Chocano, segundo con el caso de Hidalgo. Mi interés en Hidalgo de alguna manera surge de eso, de la marginación. Y ambos tienen características similares, pero sin embargo ambos pertenecen a dos movimientos, ¿no? Importantísimos para entender la sociedad latinoamericana, para entender el Perú. Específicamente el primero, pues el caso de José Santos Chocano, es el modernismo, como yo te decía antes, ¿no? Yo siempre he estado convencido que el modernismo es el romanticismo de América Latina, ¿no? Porque nosotros no tuvimos romanticismo, ¿no? Tampoco España lo tuvo, ¿no? Por más de que hayan inventado algunos nombres. Entonces es con Rubén Darío que se inicia todo que es una nueva visión del mundo. Entonces en el fondo la primera, no solo es el primer romanticismo, sino que en el fondo probablemente la independencia, ¿no? Cultural comienza con el modernismo. Entonces el modernismo es importante a nivel intelectual, ¿no? También, obvio, parte del modernismo, no te olvides, va a ser esa famosa corriente que luego va a ser parte de toda la gran polémica, ¿no? El arianismo va a surgir de ahí en esos años, que luego se va a contraponer al radicalismo de González Prada. Pero a mí me interesa entender, ¿no? Me interesa entender cómo pensaba la gente, cómo piensa la gente, que de alguna manera contribuye a la formación
de ciertos discursos. En el caso del modernismo, pues obvio, ¿no? Entonces, nos guste o no, Chocano es parte de nosotros, es parte también de un discurso, es parte de un comportamiento, ¿no? Al igual que Hidalgo. Entonces, Hidalgo viene, que es toda la vanguardia, a mí me fascinó, pues, también, como te decía antes, el caso de la vanguardia, porque nosotros crecimos de alguna manera, pues, como discípulos de uno de los vanguardistas políticos más importantes de América Latina, y es La Torre. Entonces, en la vertiente literaria, pues, Hidalgo es discípulo de Marinetti, que es el fundador del futurismo italiano, ¿no? Entonces también es otra cosa que a mí me interesó mucho, ¿no? Del nacimiento de todas las vanguardias, 1909 con Picasso, Marinetti, 1912, y todo lo que va a suceder luego después, ¿no? Y que ese hecho de tener en la ciudad como centro, como eje de toda la gran ilusión que es el modernismo, precisamente por eso se llama modernismo, ¿no? Y que hace pues que se convierta, ¿no? La ciudad en este centro de un discurso nuevo, se va a convertir, en el caso de la vanguardia, pues más allá de la ciudad, el progreso, ¿no? El progreso, la tecnología. Entonces ahí va a surgir pues este cántico al progreso que de alguna manera era una confirmación, ¿no? O un nuevo intento de retomar el proceso, todo este discurso de la ilustración, ¿no? Que ha tenido pues muchas frustraciones a lo largo de la historia. Y una de sus grandes frustraciones va a ser también la vanguardia, porque inmediatamente después del caso del futurismo italiano va a venir la Primera Guerra Mundial, y obviamente ahí van a venir los nuevos ismos, ¿no? De toda la vanguardia, el dadaísmo especialmente, que va a terminar en el surrealismo, ¿no? Y posteriormente el existencialismo ya post Segunda Guerra Mundial, que es un poco la crítica, el cuestionamiento precisamente a la razón, ¿no? Precisamente a lo que habían comenzado, ¿no? Alabando, ¿no? Amando. Y entonces Alberto Hidalgo es para mí parte de esa generación, además es parte de una generación que es fundamental para entender lo que es la literatura en lengua española en general, porque Alberto Hidalgo con Vicente Huidobro y Jorge Luis Borges, ¿no es cierto? Son los tres que en Buenos Aires van a formar un grupo, y luego ellos tres van a ir, por lo menos Huidobro, ¿no? A París, y luego van a entrar Borges también, ¿no? A España. De ahí que la generación del 27 pues se siente enormemente deudora de todo este grupo vanguardista. Entonces a mí me interesó desde el principio, me sigue interesando muchísimo todo el proceso de las vanguardias, ¿no? Qué bien. Después, cuando estuviste en la Universidad de Georgetown, tuviste la suerte de poder trabajar como asistente de investigación de que para muchos es el principal novelista del Perú en estos momentos, ¿no? Que es Mario Vargas Llosa, que era la época que Mario decidió trabajar el tema de Arguedas, la utopía arcaica, ¿no? Ya Mario había desarrollado el tema de Arguedas cuando se incorporó a la Academia Peruana de la Lengua, y había sacado un folletito, inclusive que se editó, se llamaba Entre sapos y halcones, que era una apología de Arguedas. En la utopía arcaica, Mario hace críticas más duras, ¿no es cierto?, al indigenismo, sobre todo a Arguedas, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia en trabajar con Mario? ¿En qué consistió tu colaboración con Mario Vargas Llosa en la edición de ese libro? Mira, yo recuerdo con mucha gratitud esa experiencia, ¿no? No sé si tú quieres que entre en el libro, en las posiciones de Mario, con las cuales pues yo puedo discrepar en algo, coincidir en otras, pero lo fundamental para mí fue el trabajo que me acercó al ser humano que existe detrás del escritor, ¿no? Un escritor a quien yo había y sigo admirando, ¿no? Hasta el día de hoy, pero que también pues había combatido políticamente, ¿no? Entonces cuando llegó él a la Universidad de Georgetown, el departamento, ¿no? Me eligió a mí para ser el asistente de Mario, y me lo comunicaron. Entonces yo les pedí encarecidamente que primero lo consultaran con él, ¿no? Y Mario pues en una muestra de enorme generosidad, ¿no? De enorme tolerancia, pues no solo aceptó, sino que al final terminaron siendo grandes amigos, ¿no? Entonces hasta el día de hoy, ¿no? Entonces esa fue una extraordinaria... relación. Sí, se mantiene. Te digo esto porque